Buenas tardes, hermanos y amigos que nos visitan. Quiero comenzar, ¿verdad?, dándole las gracias a los hermanos organizadores de esta reunión por tener la confianza, ¿verdad?, en este siervo de nuestro Dios y de ustedes, para poder, ¿verdad?, compartir de la palabra de nuestro Dios, que siempre ciertamente es un gozo y es un privilegio para mí poder compartirla. También, ¿verdad?, quiero darle las gracias a los hermanos que están y han estado dispuestos en proveer, ¿verdad?, de esa hospitalidad. Personalmente yo, hermanos, les puedo asegurar que en esta congregación siempre esa ha sido la experiencia y siempre ha sido la situación con esta congregación, ya que desde la primera vez que nos conocimos, ¿verdad?, fue siempre con amor muy ferviente y siempre con una disponibilidad de hospitalidad. Por lo cual les agradezco, hermanos, ¿verdad?, por su amor y pues por siempre recibirnos con ese gran gozo, hermanos. Hermanos, le doy gracias a nuestro Dios que nos permitió estar aquí en este día, ¿verdad? Y les invito a abrir sus Biblias ahí en la segunda carta de Timoteo. La segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Y como nuestro hermano Miguel ya nos ha mencionado, el tema que se nos ha asignado para esta serie de lecciones se le ha puesto por título En pos de la corona de justicia. En pos de la corona de justicia. La palabra de Dios dice lo siguiente: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Le invito a ir a Dios en una oración. Padre eterno, una vez más nos postramos delante de su trono divino para darle la honra y la gloria. Padre bendito usted, porque solo usted es digno de recibir tal bendición. Padre, gracias le damos por la vida, por la salud y por el tiempo, bendito Rey, que nos ha regalado. Pero Padre, muy en especial por su Hijo, quien dio su vida por nosotros. Y es por causa de esa bendición que podemos nosotros, Señor, ahora reunirnos como familia, bendito Dios, por medio de la sangre de Él, para poder estudiar una porción de su Sagrada Escritura, bendito Rey, con el fin de perfeccionar nuestra santidad, con el fin, bendito Dios, de imitar a este siervo suyo y poder también, Padre Santo, dar este grito de victoria. Padre, por esta causa le suplicamos que sea usted con este siervo, que bendito Rey, lo que he podido yo aprender de su bendita palabra, primeramente lo ponga en práctica en mi propia vida. Que bendito Rey, mi ejemplo pueda hablar, Padre, con más fuerza que mis palabras. Y que aquellos que escuchen la voz de este siervo suyo, Padre bendito, lo hagan con un corazón listo y dispuesto a escudriñar sus escrituras diligentemente, diariamente, para ver, Santo Dios, si ciertamente se han trazado con precisión su bendita palabra. Padre, sea con nosotros, ayúdenos, Señor, a encontrar las fuerzas de poner, Padre Santo, en pausa las preocupaciones de este mundo, para poder enfocarnos y concentrarnos en su palabra, Señor, y en las palabras que nos van a alimentar, Santo Dios, fuerzas para seguir luchando esta lucha. Padre, le pedimos perdón cuando hemos fracasado, le pedimos perdón cuando nuestra fe no ha podido, Santo Dios, tener la fuerza en contra de la tentación. Y Padre, le suplicamos de su guianza y siempre de su sabiduría para mejorar y siempre, Padre Santo, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Es en el nombre de Él que oramos. Amén. En pos de la corona de justicia. En el capítulo 4, hermanos, de la segunda carta de Timoteo, el apóstol Pablo nos da una aseguranza. Él nos asegura, hermanos, en el versículo 8, de que Él tiene una corona que le espera. Una corona que Él la ha tenido guardada. Pero luego, hermanos, también Él viene y nos asegura de que nosotros, los cuales amamos la venida de nuestro Señor, también se nos ha entregado esta misma corona. Y que también, hermanos, esa corona se nos entregará si es que, al igual que Él, peleamos la buena batalla, acabamos la carrera y guardamos la fe. Cuando leemos esta carta, hermanos, miramos en el versículo 6 que el apóstol Pablo también nos viene a denotar cuándo se entrega esta corona.
¿Cuándo es de que nosotros podremos recibir ya por completo lo que hemos estado guardando durante nuestro peregrinaje en este mundo? Y observe, hermanos, que el apóstol comienza diciéndole a su hijo en la fe que él estaba a punto de morir como mártir de la iglesia. Si usted sabe un poco de la historia, usted sabe que esta carta, aproximadamente la fecha se le da entre el año 64 al año 67 después de Cristo. En ese entonces el César era Nerón. En el año 64 aproximadamente dicen los historiadores que Nerón, hermanos, la antigua ciudad de Roma había sido quemada. Habían grandes sospechas hacia quién la había quemado y muchos apuntaban el dedo hacia el emperador mismo, porque entonces él como emperador iba a procurar esos terrenos a un precio muy cómodo. Pero nunca se pudo comprobar con certidumbre si ciertamente fue él o no. Aunque lo que Nerón vino a hacer después de eso brinda bastante fuerza a esta sospecha. Dice la historia, hermanos, que Nerón comenzó lo que era una persecución imperial de la iglesia. Y Pablo, hermanos, vino a ser uno de los mártires, vino a ser una de las víctimas de esta persecución injusta. Pero como él era ciudadano romano, hermanos, no es algo muy difícil de comprender o aceptar de que la tradición sugiere que muy probablemente el apóstol Pablo fue decapitado como su pena de muerte. La razón por qué esto, hermanos, es algo que es muy probable es porque era una forma honorable para un ciudadano romano morir. Era considerada una muerte digna de un soldado. Y siendo él un ciudadano romano, no hay, ¿verdad?, motivos de dudar de que Pablo sirvió en la militar romana mínimo unos 2 años. Porque era ley imperial que todo ciudadano romano varón tenía que servir mínimo de 2 a 4 años en la militar romana. Así que cuando miramos esto, hermanos, teniendo este trasfondo en mente, miramos que el apóstol Pablo, hermanos, tenía muy claro en mente de lo que él estaba hablando. Él, hermanos, en el versículo 7, que netamente es de donde se han tomado los subtemas de este tema, está pensando en términos de un soldado, hermanos, que ahora está a punto de recibir sus honores como un retiro de su campaña militar. Él está pensando y él está hablando en términos de que como un soldado, él está poniendo ahora su vida en el campo de la batalla y él va a morir y va a ser cargado sobre su escudo. Y por lo cual cuando él habla en el versículo 7 de que él ha peleado la buena batalla, que él ha acabado la carrera, que él ha guardado la fe, cada uno de estos términos Pablo los está diciendo como un militar que ha sido fiel a su rey. Como un soldado que nunca dejó de luchar por la causa de su rey. Como un soldado fiel que lo que se le entregó a él de cuidar, él lo cumplió tal como se lo entregaron. Pablo, hermanos, en el versículo 8 está diciendo que él había ganado con honor y prestigio los honores de un militar que se retira con honor y excelencia. Por lo cual, hermanos, miramos entonces que nuestro Dios, versículo 8b, es un juez justo. Y lo que Pablo está apuntando es de que aquel a quien él ha servido, aquel a quien él le ha dado su vida, aquel a quien él le ha sido leal, ha visto lo que Pablo ha hecho por causa del imperio, por causa del reino, ya que la iglesia es el reino de Dios y no un imperio. Miramos, hermanos, que Pablo sabía que a la diferencia al rey injusto de Roma, el rey de reyes no le iba a negar a él lo que él realmente había con mucho triunfo conseguido. No le iba a negar a él los honores y las decoraciones de un soldado ferviente, de un soldado que era valiente hasta el final. Todo esto, hermanos, para animar a su hijo en la fe,
que avivara el fuego que había dentro de él. Todo esto para decirle y demostrarle a su hijo en la fe que retuviera la sana doctrina de Cristo Jesús. Palabras, hermanos, que ahora en día en nuestro tiempo aún hacen eco, y al igual que el efecto que tuvo en Timoteo, debería de tener en usted y en mí. Por lo cual comenzamos, ¿verdad?, con nuestra primera lección. Pablo dijo con bastante seguridad: he peleado la buena batalla. Cuando miramos la palabra buena, hermanos, en el griego miramos que la palabra es kalos. Kalos. Y esa palabra, hermanos, tiene una variedad de diferentes interpretaciones según los lexicógrafos. Miramos, por ejemplo, que una de las definiciones que kalos nos da es que es una lucha o una pelea que tenía honra. Pelear por una causa honrosa, pelear por algo que tenía honor o motivo de decoración. Vemos que otra definición, ¿verdad?, es que era una pelea excelente. Algo que traía excelencia o algo que podía procurar una excelencia en algo. Luchar por algo honorable. Luchar por algo que traía causa de justicia civil o justicia imperial. Pero una cosa, hermanos, que la palabra kalos, que significa buena, nos demuestra, es de que, punto número 1, nosotros debemos de saber identificar qué luchas debemos de pelear. Lo que el apóstol Pablo nos demuestra es de que la forma de recibir, hermanos, esa corona que se nos ha prometido es saber cómo pelear las buenas peleas. Nosotros debemos de saber identificar, hermanos, entre causas que se deben de luchar y causas que se deben dejar en paz. Miramos, ¿verdad?, en Judas versículo 3, que ahí vemos que por la fe debemos de contender ardientemente. La palabra contender es la misma palabra que se usa aquí en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 7 de pelear. Muchas veces, hermanos, nosotros optamos por el silencio porque no queremos pelear la buena batalla. Venimos a erróneamente declarar que no vale la pena y no es una buena pelea que luchar. Pero Pablo nos demuestra que como soldados vamos a tener que pelear. No nos hemos metido, no nos hemos entrado a la militar del cielo simplemente para ponernos el uniforme y vernos guapos. El uniforme de Cristo que usamos, hermanos, tiene como propósito para rescatar almas. Y esas almas debemos de entender que dice la segunda carta de Pedro capítulo 2 versículos 20 al 22, al igual en donde nosotros en un tiempo estuvimos, están enredadas por el pecado, están enredadas en los lazos de contaminación. Y por esta causa dice la Biblia que Dios nos ha entregado la espada del Espíritu para cortar esos lazos, para rescatar a esas almas, para quitarlos de las garras del enemigo. Pero no simplemente vamos a ir a desenredar con los dedos el nudo, sino que debemos de luchar, porque esa, dice la palabra de Dios, es la buena batalla, la batalla de excelencia, la batalla honorable, la batalla que usted y yo, cuando nos entramos en esta militar, supimos y sabíamos que íbamos a tener que entrar en lucha. Vaya conmigo a la primera carta de Timoteo capítulo 6. Primera carta de Timoteo capítulo 6. Y observen, hermanos, cómo nosotros, el apóstol Pablo nos demuestra que debemos de saber identificar cuál es la buena batalla y cuáles no son. Cuándo pelear y cuándo no pelear. Primera carta de Timoteo capítulo 6, dice que ahí la palabra de Dios comenzando en el versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias,
pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Ahora observen, apártate de los tales. Aquí el apóstol Pablo primero le demuestra a su hijo en la fe, Timoteo, estas no son peleas buenas. Estas no son batallas sabias ni sensatas. Cuando miras a pleitos necios, cuando miras pleitos de envidia, cuando miras a hombres envanecidos, mejor apártate. No pelees. No vaya a ser que te enredes y pierdas la pelea. Apártate de ellos. Pero seguimos leyendo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Porque los que se quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahí está otra pelea que debemos de evitar. No entres a la pelea mundana de querer llegar a ser enriquecido. No luches con el resto del mundo por querer llenarte de ganancias materiales. No es que no tenemos derecho a trabajar por lo que tenemos. No es de que es pecado poder uno obtener y ganar honestamente dinero, sino que no debemos de pelear y empezar una guerra contra contrincantes porque queremos tener más dinero que ellos. Debemos estar contentos con lo que tenemos. Pero lo que la Biblia nos enseña es que la buena batalla, hermanos, es echar mano de nuestra salvación. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, miramos que nuestro Señor Jesucristo le dice ahí a la iglesia en Sardis que debe de echar mano de su salvación, que no debe dejar que nadie le arrebate su corona. Esa es una buena batalla. Esa es una batalla excelente, de excelencia y de honor, digna de ser luchada. Esa fue la que Pablo luchó. Y nadie en este cuarto, incluyéndome a mí mismo, ninguno de nosotros podemos decir de que Pablo no pasó su vida peleando por su salvación. ¿Cuántos ejemplos la Biblia nos da en el libro de Hechos, en la primera carta de Corintios y en la segunda carta de Corintios, de cuánto el apóstol sufrió por causa del evangelio? ¿Cuántas veces el apóstol, hermanos, se confrontó con falsos maestros? La carta entera de Gálatas demuestra una buena pelea que Pablo tomó ahí en Galacia en contra de los judaizantes. Pero Pablo también supo, hermanos, cuándo no luchar. Él supo cuándo apartarse de peleas necias que no iban a traer o no iban a producir buen fruto en la campaña por nuestra salvación. Punto número 2, hermanos. Pelear la buena batalla, a como Pablo nos demuestra en su ejemplo, es saber cómo pelear. Saber cómo pelear. Vaya conmigo al libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés, capítulo 9, hermanos, comenzando ahí desde el versículo 13. Eclesiastés, capítulo 9, comenzando con el versículo 13. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien.
Hermanos, cuando leemos este pasaje, miramos, hermanos, que el escritor, el Coeleth, viene a describir a un hombre pobre que muy probablemente se le hubiera ignorado simplemente porque su apariencia no inspiraba confianza. Sin embargo, alguien escuchó lo que este hombre tuvo que decir. Alguien le puso mente a las palabras y al consejo que él ofreció. Y sabemos esto porque dice el escritor inspirado de que este hombre sabio con su sabiduría libró la ciudad. Este hombre, aunque no tenía recursos financieros, aunque no tenía estatus social, aunque no tenía posición en el gobierno, tenía lo que aquel rey de necios o señor de necios no tenía: estrategia para ganar la victoria. Este hombre no tenía un ejército que ofrecer, no tenía dinero para ofrecer, mucho armamento, no tenía él recursos ningunos. Pero lo que tuvo lo ofreció y vino a hacer la gran diferencia en el campo de la batalla. Él supo luchar, él supo pelear, él supo ganar. Hermanos, nosotros debemos de saber cómo pelear. Nosotros debemos de saber que la victoria solo está en Cristo Jesús. Pero si queremos luchar sin Cristo, si queremos luchar sin su palabra, si queremos luchar sin la iglesia, no estamos sabiendo pelear. Estamos peleando neciamente. El apóstol Pablo, hermanos, nunca luchó solo. Miramos que él siempre estaba acompañado. Timoteo mismo, a quien se le escribió esas palabras, Pablo, cuando le envió a Filipos, dijo Pablo que yo no tengo ningún otro como él. Miramos que Pablo envió a Tito allá a las iglesias de Tesalónica queriendo saber sobre ellos. En algún tiempo Pablo anduvo con Bernabé, muy probablemente aprendiendo de Bernabé. Pero Pablo nunca luchó solo. Él supo cómo ganar. Miramos que el apóstol Pablo incluso le dice ahí a Timoteo, el capítulo mismo 4, el versículos 10, le dice: mándame a Juan Marcos porque me es útil en el ministerio. Este hombre iba a ser sacrificado, hermanos. Este hombre sabía que lo iban a decapitar, y como quiera él seguía luchando. Y él, hermanos, como un buen soldado, como un buen capitán, como un buen general, estaba dejando las bases de aquellos soldados que iban a tomar su lugar, porque la lucha iba a seguir, estuviera vivo o estuviera muerto. Pablo, hermanos, tuvo sabiduría en cómo luchar. Él usó de la sabiduría de lo alto para saber cómo preparar y dejar su infantería lista para la victoria en su ausencia. Fue sabio en cómo él luchó, hermanos. Y por esto, hermanos, vemos que la iglesia sigue hoy en día todavía siguiendo esas instrucciones de ese perito arquitecto quien Dios nos entregó. Debemos de luchar con sabiduría, hermanos. Debemos saber cómo pelear la buena batalla. Recordemos, hermanos, de que primero debemos de identificar cuáles batallas son honorables, cuáles batallas son dignas de luchar. Y cuando hemos hecho esto, no entremos a ciegas. No entremos como un señor de los necios que clama por las calles: soy necio, soy necio. Seamos sabios en prepararnos, en entrenar, en estudiar y meditar la batalla que está al frente nuestra. Considerar, hermanos, cuáles son las opciones que Dios nos da, para que cuando entremos en el campo de batalla
sepamos cómo triunfar en el campo de batalla. Esto significa, hermanos, conocer mis fuerzas, al igual que conocer mis debilidades. Pablo le dijo a Timoteo, huye de estas cosas. Hay ciertas tentaciones, hermanos, que en vez de querer confrontarnos y fajarnos, deberíamos de huir porque no tenemos las fuerzas todavía para luchar. El orgullo, hermano, muchas veces nos gana el valor. El orgullo, hermanos, muchas veces va a entorpecer nuestra estrategia. Porque a veces, hermanos, nos enfocamos en lo equivocado y luchamos por los motivos que no deberíamos de luchar. Debemos de saber reconocer cuando necesitamos ayuda. Cuando hay un soldado más experimentado, más fuerte que yo, que me puede ayudar a ganar este triunfo. No debo de yo aferrarme en necedad de que tengo que ser yo quien libra la batalla. Porque saber luchar, hermanos, es enfocarme en el triunfo. No importa quién es quien lo logró. Dios, hermanos, nos dio, dice la carta de los Hebreos, a Jesucristo como el autor y consumador de nuestra fe. Pero también se le llama a Él el capitán de nuestra salvación. Nosotros no podíamos contra el pecado sin Cristo. No podemos contra el pecado sin Cristo. Pero lo mismo, hermanos, es cierto que nosotros no vamos a poder ganar esta salvación aislados del resto del cuerpo de Cristo. Saber luchar es saber trabajar unidos. Es saber trabajar y poder estratégicamente poner nuestras fuerzas y debilidades en una manera donde se viene a ser fuerte lo que es el cuerpo del Señor, hermanos. He peleado la buena batalla. Supe qué batallas valían la pena pelear. Supe cómo pelear y no entré insensatamente. Y punto número 3 y final punto. Supe y nunca perdí fuerzas porque yo luchaba. Vaya conmigo ahí a la primera carta de Corintios, hermanos, capítulo 15. Primera carta de Corintios, capítulo 15, comenzando desde el versículo 31. Primera carta de Corintios, capítulo 15, comenzando desde el versículo 31. Dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Hermanos, a veces queremos tirar la toalla. A veces queremos poner abajo la espada y quitarnos la armadura y entregarnos con una bandera blanca al diablo y decir, me doy. Pero no debemos de olvidar la causa por la cual luchamos. No debemos de olvidar que esta batalla la hemos identificado como buena. No debemos de olvidar, hermanos, que es una causa honorable y excelente la que hemos escogido. Debemos de tener en mente eso, hermanos, porque lo que debemos de recordar es cómo empezamos este tema. Las promesas que se han hecho. Las promesas de que el que nos va a entregar la corona es un juez justo. Que la corona que se nos ha entregado para guardar es porque un día va a ser nuestra. Por lo cual no debo de yo perder de vista por qué estoy luchando tan ardientemente. Por qué estoy contendiendo tan ardientemente por la fe. No debo de yo perder de vista que no lucho en vano. Porque saber cómo luchar es saber que lucho con propósito.
El apóstol Pablo, hermanos, aquí en el capítulo 15, si usted recuerda el contexto, está demostrando la insensatez de negar que la resurrección es posible. En este capítulo habían unos ahí en Corintio que estaban poniendo dudas sobre la resurrección en general. Y podemos nosotros mirar que al hacer esto ellos quizá no pensaron sabiamente que estaban implicando entonces que Cristo Jesús era un mentiroso. Porque si la resurrección no ocurrió, ¿cómo posible entonces es que Cristo dijo que Él había resucitado al tercer día? Y le recuerda a Pablo a aquellos quienes dicen, nuestra fe, la fe y la doctrina por la cual nosotros luchamos está anclada sobre esta promesa. Si Cristo no resucitó, todo es en vano. He luchado, dice el apóstol Pablo, en Éfeso contra fieras. Para nada, sin propósito. Pero los que dicen esto, para vergüenza de ustedes lo digo, no han conocido a Dios. Note lo que Pablo dice al revés. Yo luché con fieras en Éfeso porque yo sí conozco a Dios. Yo sí conozco sus promesas y yo no voy a dejar de luchar con bestias, con fieras, con imperios. No voy a dejar de luchar. Porque como dice el escritor a los Hebreos, fiel es el que ha prometido. En este mismo capítulo, si usted baja al versículo 58, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Ahí está la buena batalla, ¿se fijaron? Ahí está la buena batalla. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ir en pos de la corona de justicia, hermanos, significa que debemos de entender y aceptar que nosotros, el día que nos pusimos el uniforme del ejército del cielo, nos lo pusimos no solo para vernos chulos. Lo hicimos porque somos soldados de luz. Y el soldado tiene como propósito la guerra y la batalla. Pero un buen soldado de Cristo sabe, hermanos, cuándo huir, cuándo luchar. Un buen soldado de Cristo sabe cómo luchar sabiamente. Y un buen soldado de Cristo no se da por vencido porque sabe por quién y por qué está luchando. He peleado la buena batalla, dijo un gran general. Un hombre que sabía que él iba a recibir las decoraciones y los honores más altos que cualquier ser humano puede recibir. Él iba a escuchar a nuestro rey decirle, bien hecho, buen siervo fiel. Entra al reposo eterno de tu Padre. Por eso estamos luchando, hermanos. Amén. Esa es la pelea que Dios llama kalos, excelente, honorable, buena. La hemos identificado. Ahora sepamos cómo luchar. Y cuando aprendamos y tengamos una estrategia sabia que nos dé la victoria en Cristo, no dejemos de luchar, sino que peleemos hasta el final, donde Dios, quien es juez justo, nos dará la corona que nos hemos ganado. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.